Ok, es que como les decía, la idea para la sesión de hoy es llegar hasta el punto 4, el repaso sobre categorías. En algún punto ahí nos vamos a quedar y la clase entrante vamos a hablar de la definición de mónada y cómo esto, eh, más, más que solucionar problemas, nos da un marco teórico preciso para entender qué está pasando con la manera en que se implementan las acciones en programación funcional. Pues bien, ¿qué es esto de la programación funcional y por qué a alguien podría interesarle? Una manera muy ingenua de imaginarse lo que hace un programa es pensar que es una función. Es pensar, ok, un programa lo que hace es recibe unos datos, se alimenta con un input y después de ejecutar alguna magia ahí dentro, eh, retorna un output. Bien, el punto es como si uno tiene el sesgo de matemático, quisiera que la función trabajara como trabajan las funciones en matemáticas. Es decir, que si yo le ingreso los mismos inputs, me da los mismos outputs y que no haga nada más, sino al input, el output, ningún efecto secundario. Pero eso ignoraría inclusive las acciones de input-output directas con el usuario o con la máquina, cosas como leer un archivo o pedirle al usuario que ingrese la fecha o, o consultar algo dentro de la misma memoria de la máquina, inicialmente no deberían ser funciones o no es evidente cómo eh, formalizarlas, modelarlas mediante funciones. A no ser que, y la idea es que ejecutar una acción sea también un tipo de dato. Y eso es relativamente extraño. Entonces, para entender cómo podemos, sobre todo, transformar algo muy importante. Todas las aplicaciones de teoría de categorías, y monadas es uno de los conceptos centrales dentro de teoría de categorías, van, del, van en el sentido de explicar lo que llamamos natural coloquialmente, darle una versión formal y explícita a qué nos estamos refiriendo cuando decimos natural. Bien, un poquito para continuar en la introducción, la, la lógica nació con el propósito de formalizar el proceso de deducción. Como yo a partir de unas premisas llego a unas conclusiones y cuándo lo hago bien y cuándo lo hago mal. Esa es la idea de la lógica formal. La teoría de categorías nace para formalizar el proceso de analogía. Como algo que veo en un área, lo puedo ver igual en otra área, en qué sentido igual y cómo, hasta qué punto va la analogía, de nuevo, de una manera completamente matemática y formal. Es ok. Vamos a aprender a hacer analogías en acciones, en pensar acciones de un programa como un tipo de dato más. Es, Puedo ahora sí empezar hablando para dar como una definición formal, no, no formal, pero por lo menos más estructurada de qué es lo que se entiende por programación funcional. Es para eso hay que hablar un poquito de los tipos de datos. Cualquier lenguaje de programación que uno haya cogido, cualquier idea de interactuar con un computador, tendrá unos tipos de datos básicos que están un poco amarrados a la implementación, a la definición del lenguaje.
y a la interacción del lenguaje ya con la máquina. Es tipos como de los enteros o el booleano o un carácter, son estos tipos básicos. Sin embargo, para hacer cosas útiles, lo que tenemos es una especie de álgebra con los tipos. En, en Python o muchos otros lo que hacemos es tuplas. Entonces, si yo tengo el tipo, si yo quiero construir un tipo de entender un dato que tiene un entero y un valor de verdad, pues lo pongo dentro de una tupla. En C, eso se le llamaba darle struct, y cada lenguaje tiene su manera de hacer un producto entre tipos, ¿sí? Sacar un nuevo tipo a partir de ellos en el que se contenga la información de los dos. Pero también, en muchos casos, los tipos son los nuevos tipos en suma, están definidos es por casos. En el ejemplo básico es el union dentro en C o el O en otros lenguajes. Sin embargo, esos son más o menos tipos finitos o finitarios. Algo que es relativamente interesante de esta álgebra de tipos es que uno puede dar una descripción polinomial de cada uno de esos tipos, de los tipos que obtiene como suma y producto. ¿Sí? Algo un poco más sencillo es como 1, tendríamos un tipo que solamente tiene un valor posible. Y como 0 tendríamos un tipo que no tiene ningún valor posible. Como el 1 normalmente lo llaman void, o a veces dejan los paréntesis solos, y el 0 lo llaman ese tipo null o non o algo por el estilo. Y se usa para atrapar errores, sobre todo, y excepciones. Ok, el tercer tipo de tipo son los que construyo usando recursión. Es, de alguna manera, el ejemplo más sencillo es las listas o los arrays. Esto de la idea es como yo puedo ponerle un objeto nuevo siempre al final y no tiene una longitud finita. Inclusive, dentro de esos tipos se incluyen los objetos. Para ver un poquito aterrizado qué es eso, uno puede ver lo que es la definición de JSON, de la notación para objetos usada por JavaScript, y que es una notación bastante usada en todo lado. Vamos a ver si debería abrir el clic. La notación viene del estilo de que para definir un objeto usted tiene que pasar por un espacio en blanco, darle un nombre, después poner dos puntos y darle un valor. Y puede volver a iniciar este ciclo. Ahí está la recursividad hasta cuando se canse, termine la lista de nombres y valores y cierre con el último corchete. Ok, fue para atrás, pero no importa. Ok, la pregunta es, ok, ¿será que una función la puedo incluir como un tipo de datos? O inclusive una acción, incluirla como un tipo de datos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a guardar una función en memoria o una acción en memoria? ¿Cómo voy a trabajar con ella? ¿Qué tipo de manipulación puedo hacer? Eso depende un poco, y tal vez mucho, del paradigma que se usa para programar. En un inicio, quiero decir por ahí en los 60 tenía alguna relevancia qué paradigma estaba usando. Ahora también, pero
por decirlo de alguna manera, todos los lenguajes actuales han copiado algunos aspectos de uno y otro paradigma. Un lenguaje como Python es imperativo y orientado a objetos y funcional, pero con grados de a poquitos. Es para explicar un poco cuál es la diferencia entre los paradigmas. El paradigma es la manera en cómo uno se imagina que funciona la programación. Es el paradigma imperativo. Piensa que programar es dar instrucciones. Eso no puede pedirle directamente a la máquina que haga algo, que en esta posición de memoria guarde este número, o que reserve tales posiciones de memoria, o que a este dato que tenía en la posición de memoria, transfórmelo usando tal otra. Una de las cosas que se introdujeron, o de los aspectos más básicos y atados a la programación dando instrucciones, es la estructura de control. Esta es la idea de que colocar un condicional o realizar un ciclo no es una función, sino una parte extra, una parte intrínseca de la declaración del lenguaje. Ok. El siguiente paradigma es la idea de que programar no es solamente dar instrucciones, sino que yo puedo como guardar en la memoria o en mi lenguaje objetos, en el sentido que veíamos ahora por ejemplo, que JavaScript guarda sus objetos en JSON o lo que sea. Cada, cada lenguaje tiene su manera de trabajar con objetos. Tal vez el salto más notorio de los 90 fue que C++ es la versión de C en la que se incluyó se reorientó el lenguaje hacia el paradigma de orientado a objetos. La idea es que un objeto tiene como unos campos, unos atributos dentro de los que guarda un valor, pero también, y eso es bien interesante, un objeto puede tener unos métodos. Pues en Python se usa todo el tiempo cuando uno tiene un objeto y da punto cualquier función. Es una lista, punto append, un data frame punto apply o lo que sea. Pues, leerlas usualmente en varios lenguajes se usa el punto para leer el atributo o el método asociado con un objeto. Y la otra idea es que los objetos, hay como un tipo gigantesco que es el tipo objeto, y lo que hago es defino clases dentro de ese tipo, dependiendo de qué atributos y métodos debe tener implementado o debe tener guardado para poder manipularlo. Ok, antes de ir a los ejemplos. La idea o el paradigma funcional, de nuevo, es esta idea medio ingenua de que lo que hacemos al programar es simplemente manipular funciones. Coger una función y agregarle un pedazo, modificarla de alguna manera para que haga lo que queremos. Para poder manipular funciones es un requisito que cada función sea un tipo de dato. ¿Qué quiere decir con que cada función sea un tipo de dato? Que tengo que tener la capacidad de definir funciones que retornan funciones, que uno de sus outputs es una función, o que reciben funciones, que uno de sus inputs sea una función. El lenguaje tiene que ser capaz de hacer esas dos cosas para poder decir que es funcional, tiene un paradigma funcional. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos de funciones que reciben funciones o que retornan funciones.
y cuándo eso puede ser útil. En abstracto, ustedes ahí deberían estar viendo la definición de parametrizar. La idea es que si yo tengo una función que tiene dos entradas, dos inputs y un solo output, yo puedo cambiarla, hacerle corresponder una nueva función que tiene un solo input, pero que como output entrega una función. La definición es que f gorra en x tiene que ser una función, así que tengo que evaluarla en y al evaluarla en y va a ser evaluar f en x y y. Un ejemplito muy sencillo, la suma es una función que te recibe dos números y retorna un número. Sumar 3 o sumar a van a ser funciones de un número en un número. Es la función que a cada entero le retorna la función sumar ese entero, va a ser una de estas parametrizaciones. A esta idea se le llama currying, y eso es porque el primero en escribir que esto podía ser útil en programación fue Haskell Curry, pero la idea matemática es mucho anterior. Si lo piensan un poquito, es simplemente la ley de multiplicación de los exponentes, cambiando un poquito la notación y el ejemplo más básico de eso. Sin embargo, quiero contarles un ejemplo concreto de eso, algo que de hecho la semana pasada estuve haciendo. Para el proyecto de registros oncológicos teníamos 6 variables de metástasis. La idea era determinar si aparecía o no. Metástasis es cuando el cáncer de un sitio, de un órgano, se ha extendido, las células cancerosas han llegado y han formado un tumor o una malignidad en otro lado del cuerpo, en otro órgano del cuerpo. Entonces, teníamos que sacar 6 variables distintas dependiendo de si había metástasis o no en cada uno de los órganos. En pulmón, cerebro, ganglios y hígado, otros 2 órganos así. Y la idea, cada uno de ellos pues, tenía un procedimiento que era relativamente similar, algo del estilo de identificar si la palabra metástasis está, identificar si el órgano primario coincide con el órgano que tienes, identificar si efectivamente aparece positivo para metástasis en el órgano nuevo. Todo eso se podía codificar a partir del patrón regular que reconocía el órgano. Es en lugar de ir modificando las 6 copias de funciones con la misma estructura, se crea una sola función que toma como input el patrón usado para el patrón usado para reconocer el órgano y retorna como output una función que revisa si hay metástasis efectivamente en ese órgano o no. Bien. Parametrizar es una de las formas más comunes, más útiles de manipular y obtener nuevas funciones. Una de las cosas básicas dentro de la implementación de programación funcional es que una vez usted tiene parametrización, una vez usted tiene esta versión de currying, usted no necesita ahora funciones con varias entradas. Una función con 3 entradas puede verse como una función que manda
con una sola entrada que manda en una función, con una sola entrada que manda en una función con una sola entrada. Entonces, de alguna manera eso simplifica en muchos sentidos la implementación, y eso esa idea está detrás de los lenguajes basados en listas, como Lisp o Scheme o inclusive Clojure ahora. La otra manera bastante común de tomar funciones y producir nuevas funciones es usar la familia apply. Esto funciona tal cual en R o en Python. Creo que todos lo tenemos que hacer en un momento u otro. Tenemos una función como esta de tomar un X, elevarla al cuadrado y sumar 1, que actúa en números, y quiero convertirla en una función que actúa en series. Lo que uso es esta función apply, es una función que toma funciones que trabajan elemento a elemento y las convierte en funciones que trabajan a nivel de array, que reciben un array y retornan un array, una lista o serie o data frame o tabla, depende de cómo esté, qué tipo de array esté implementando en su lenguaje. Y ahí quería mostrarles un último ejemplo de esto, que es demasiado básico, pero también muy útil, muy, muy práctico. Todos hemos tenido un montón de funciones largas que después de un rato entendemos que lo que debemos hacer es descomponerlo. Es la composición de funciones, es una función que recibe dos funciones como argumentos, donde la llegada del primero coincide con la salida del segundo, y me devuelve otra función. Es bien, el objetivo de estos ejemplitos era mostrar cómo no solamente puede ser teóricamente útil tener un tipo de funciones, sino que efectivamente en la práctica estamos usando varias veces funciones que manipulan funciones. Quería contarles un último comentario. Esto es lambda. Es la manera usual de llamar a una función que no tiene nombre, y viene de la formalización que se hizo en los años 30 de funciones recursivas, que se llamaba el lambda calculus. Ok. Bien. Entonces vamos a ver ahora algunas características o algunas ventajas, algunas de las cosas, por decirlo así, más extremas, características más extremas de poner el paradigma de programación funcional. Aquellos fundamentalistas de la programación funcional dicen, ok, las funciones deben ser funciones puras y debemos tener un lenguaje en el que no tenga, sobre el que podamos razonar fácilmente, en el que no tengamos cosas absurdas como decir que x es igual a x más 1. Por supuesto, esa es la expresión que encuentra uno al hacer prácticamente cualquier cualquier recursión, y uno pensaría, ok, ¿cómo puedo hacer recursión sin tener que marcar un estado? ¿Sí? La idea es como x estaba en un estado y ahora lo cambié y en el siguiente estado hace x más 1. Cuando uno habla de funciones puras, dice, no existe tal cosa como un estado, no hay nada aparte de lo que recibí como argumento de una función. El resultado de una función no mira nada más que lo que le pasé explícitamente como argumento. Y otra cosa que no puede hacer una función pura
es tener un efecto lateral. Por ejemplo, incluir un statement tipo imprimir algo, tipo modificar alguna posición en memoria, tipo guardar un archivo. La función recibe unos datos y todo lo que hace es entregarnos el resultado. Porque creo que les he dicho porque es difícil pensar en funciones puras, pero porque es interesante pensar en funciones puras, porque es fácil demostrar y usar teoremas sobre funciones puras es fácil. Es decir, usted implementa un algoritmo, no sé, tipo para ordenar, un quicksort o lo que sea. Usted puede demostrar fácilmente que efectivamente va a tomar el tiempo que le toma. Puede demostrar fácilmente que si lo compone con otra función no va a tomar exactamente el tiempo de la suma de los dos tiempos, etcétera, etcétera. Razonar en el punto de demostrar teoremas sobre funciones puras es matemáticas usuales hechas con la lógica usual. No tiene uno que estar preocupado por mirar qué es lo que está pasando, cuál es el estado de la máquina. Eh, ok, quiero darles tal vez algo que no mencioné. Eh, Haskell también es tal vez el lenguaje más famoso que es completamente puro. Es decir, que es funcional y todas las funciones implementadas en Haskell son funciones puras. Ahora ustedes me dirán, ok, pero ¿yo qué voy a poder hacer? ¿Existe alguna aplicación del mundo real hecha en Haskell o que yo haya usado para que, que realmente simplifique las cosas? Una de esas y una de mis favoritas, inclusive esta presentación fue hecha usándola, se llama Pandoc. Es un convertidor de texto en cualquier lenguaje de marcado. Si alguna vez han usado R Markdown o han exportado un cuaderno de Jupyter a cualquier otro formato, si han usado Shiny, por ejemplo, lo que hace es convertir el R Markdown a el HTML, están usando Pandoc ahí detrás. Pues sí, no es solamente una, una cosa teórica, sino hay programas ahora hechos bajo este tipo de paradigmas que son tremendamente útiles. Inclusive, por poner otro ejemplo, y una de las primeras cosas que me llamó la atención sobre programación funcional, para realmente tener algoritmos seguros en criptomonedas y transmisión de información financiera, están usando efectivamente Haskell para transmisión de hacer transferencias bancarias internacionales. Hay un lenguaje explícito, un sublenguaje programado hecho en Haskell. Algo que también es muy fácil de hacer en programación funcional es crear otros lenguajes de programación, definir otros lenguajes. Bien. Al lado de la pereza, hay otra característica que me encanta de la programación funcional y es la pereza. La pereza quiere decir que cuando usted le da la definición de una función, usted no corre a ejecutar toda esa definición. Cuando le piden que le entregan, le piden el resultado de una función en un argumento, usted no tiene que evaluar todos sus argumentos. Usted solamente evalúa lo que le piden explícitamente que evalúe. Y eso permite hacer recursión sin usar for.
permite tener listas infinitas. No sé si aquí ven la definición, es prácticamente la definición oficial en Haskell de lo que es una lista. Una lista es o la lista vacía o es un elemento del tipo A pegado, concadenado con una lista del tipo A. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, una lista que sea la de los números y él no tiene ningún problema en guardar que X es la lista de todos los números, del 1, el 2, infinito. Si yo le pido que tome solamente 10 de ellos, me retorna los primeros 10 números. De alguna manera, como no tengo que evaluar, no le pido evaluar toda la lista antes de ejecutar la función, sino ejecuto la última función que tengo y hago únicamente lo que es indispensable para ejecutar la última función. Eso tiene unas ventajas de rendimiento, más allá de un pequeño overhead en la manera en que guarda eso internamente, pero tiene unas ventajas de rendimiento grande. Si hay una expresión grande que usted efectivamente no necesita calcular, no la va a calcular. El asunto es que si su programación, si sus funciones no son puras, lo que va a calcular puede afectar la función nueva. Puede tener un efecto secundario que afecte la función nueva. Establecer uno de los parámetros que mire internamente la función y que no está declarado como argumento. Entonces usted no puede ser perezoso si no es puro. O mejor dicho, es mucho más difícil ser perezoso si es puro, si no es puro. Y lo otro que se puede hacer prácticamente de manera trivial con funciones puras es paralelizar. También eso ha hecho que de 2012-13 para acá, que fue cuando se dieron cuenta que no podían meter más transistores dentro de un procesador y no podían seguir doblando la velocidad de procesamiento de cualquier computador, lo que hicieron fue insertar más cores y tratar de correr en paralelo. Pero sobre todo cuando usamos un paradigma muy operativo, una recursión usando un for, tener que estar rastreando el estado de cada variable, hace que sea muy difícil paralelizar una función. Si yo tengo dos funciones puras, lo que haga una no va a afectar la otra. El orden en el que se evalúa no importa. Yo efectivamente puedo evaluarlas cada una cada función en un procesador distinto. Aquí abajo tengo un ejemplito bastante sencillo de la definición de un tipo de datos y que usa ambas cosas, o que quiero usar para ilustrar ambas cosas, tanto la paralelización como la pereza. Es un árbol de evaluación con tipo A. Esto va a ser un tipo de datos nuevos que tiene dos opciones. O es una rama, un leaf, y solamente tiene, ya llegué a un leaf, una hoja, perdón. Ya estoy en la hoja del árbol, es simplemente un número, un dato de tipo A. O estoy en una rama. En la rama voy a tener un árbol en cada lado y, y en el nodo que los une, una función. Yo puedo definir una evaluación de un árbol. Si piensan, un ejemplo muy sencillo de usar estos árboles de evaluación es la construcción de las fórmulas. No sé si se acuerdan. Si uno tiene una proposición, pues eso es una fórmula. Y si usted tiene un conectivo, por ejemplo, un IN o un O,
Usted puede formar una fórmula haciendo o poniendo el conectivo y, y las otras dos fórmulas que tenía anteriormente. Bien, la manera de evaluarlo, pues si yo estoy en una hoja, evaluar la hoja es simplemente el dato que está dentro, pero en cambio si estoy en un nodo, yo lo que tengo que hacer es aplicar la función luego de evaluar en cada uno de los argumentos, en cada uno de los árboles. Esa es, por ejemplo, la definición de verdad que se usa de evaluación y de definición de verdad, que usa, por ejemplo, que se usa cuando se estudia lógica o lo que sea. Sin embargo, lo que quería anotar, yo puedo definir un árbol que tenga un nodo, que tenga esta función que simplemente ignora su segundo componente. Aquí la rayita funciona como lambda. El lambda xy simplemente me retorna x, que tiene como primera hoja un número, pero que tiene como segunda hoja un árbol. Yo puedo decir que el árbol sea el mismo. Porque de nuevo yo no necesito evaluar todo el árbol para construir el árbol nuevo. Yo solamente necesito evaluarlo a la medida que lo requiera. Entonces, si yo le pido que sume el resultado de este árbol y de este mismo, el resultado va a ser, no sé si alguien me ha seguido y tenga claro cuánto debe devolver esta expresión, esta función. Esperemos que sí, pues como simplemente mira el lado izquierdo, da 2, a pesar de que el árbol sea infinito. Y cada uno de estos test, cada una de estas evaluaciones, puede correrla en un procesador distinto. Bien, yo sé que es un poco raro notacionalmente, pero cada vez más aspectos de la programación funcional van incorporándose a otros lenguajes de programación, especialmente R y Python cada día tienen más librerías que tratan de emular localmente técnicas de programación funcional. Tienen librerías con implementación lazy y tienen librerías para hacer paralelo. Ok. Vamos de tiempo. Bien. Pues ya casi voy a terminar esta primera parte. Entonces queda el pero grande. Si todo lo que estoy autorizado a hacer es manipular funciones, ¿cómo puedo decirle a la máquina que lea un archivo? ¿Cómo puedo decirle a la máquina que escriba algo? Pues uno de los secretos que hay detrás de eso, es decir, el texto de un archivo o el texto de una línea leída de la línea de comandos del shell tiene un tipo distinto. Ejecutar la acción leer la línea de comandos va a ser de un tipo distinto del tipo del texto, del objeto que quiero leer. Entonces, para eso, como que para cada tipo A, estoy definiendo un nuevo tipo que va a llamarse input-output en A, o interacciones, o realizar una acción que tenga un retorno A. Y trabajar de manera distinta. Es distinta a una función que
que convierte, digamos, caracteres en dígitos, que una función que convierte un carácter leído del texto en un dígito leído de, de la línea de comandos o de una zona de memoria. Sin embargo, hay una idea ahí importante, que es ejecutar una acción que tiene, que retorna una acción que es del tipo A, me permite eliminar esa duplicidad. Una acción que me permite construir otra acción, entonces yo puedo simplemente ejecutarla y decir que eso es una acción. Y esa idea es lo que se formaliza específicamente. Eso tiene que suceder de manera natural. Eso tiene que suceder sin tener ninguna característica intrínseca del tipo A, sino que tiene que suceder uniformemente para todo el lenguaje. A eso es lo que va a terminar siendo una transformación natural. Entender bien las propiedades de esa transformación natural es lo que efectivamente corresponde a la definición abstracta de mónada. Bien, pero entonces, de nuevo, hasta aquí lo que he explicado puede ser muy confuso y de hecho es una de las barreras de entrada para aprender un lenguaje que usa programación funcional. Entonces, en lugar de usar un camino minimal y decir, bien, voy a explicar exactamente cómo se implementa, qué tipo de transformaciones con funciones hay que hacer para definir esta monada del input-output, lo que voy a hacer es dar una exposición completa de qué es el concepto de monada y por qué es útil no solamente para este problema, no es solamente algo que pasó ahí de lado, es que aquí input-output lo llaman la monada de acciones, pero hay muchas otras monadas y y poco a poco hacer programación funcional se ha vuelto en un ejercicio de definir la monada correcta en la que su problema se soluciona solo. Entonces quisiera explicar en la última parte de la charla, que será la próxima clase, ok, dar otros ejemplos de estas monadas, cómo definir una monada propia y cómo eso puede realmente simplificar, hacer transparente y claro, tanto teórica como a nivel de implementación, un problema, en vez de solucionarlo directamente, solucionándolo mediante la implementación de una mona. Bien. Espero, no sé si hay alguna duda hasta ahí, si tengan algún comentario. Pues Johan, Dime. yo he entendido poquito, pero lo único que entendí es que al final esto era una función monoide entre categorías en la categoría de tipos de datos. Bien, Y no nos podés explicar, pues, no sé cuál, pues repasar categorías y cuál es la categoría de tipos de datos y cuál es la categoría y cuáles son los morfismos o que sí, usás. Sí, de hecho, lo que voy a hacer ahora es una explicación teórica
más o menos desde ceros. Voy a empezar desde definir qué es un monoide. Espero, Pero va a no, definir no va a ser muy monoides. lento. No, pero Y monoides como categorías o como semigrupos con unidad y con inverso y eso. de nuevo, de nuevo, todas esas definiciones tienen es un montón de analogías. Son precisamente análogas. Voy a mostrar cómo hay que transformar la definición para obtener. Mejor dicho, el objetivo de los siguientes dos puntos es pasar de la definición de monoide, explicar exactamente qué es lo que tiene que cambiarse para tener la definición de mónada y hacerlo paso a paso. De nuevo, lo anterior es un poco para que tengan en mente un ejemplo explícito que espero sea interesante para todos acá. Bien, Sí, gracias. vale. Entonces, bien, como dije, voy a empezar de absolutamente cero. Entonces, un monoide es un conjunto con una operación binaria que es asociativa y tiene un elemento que llamamos unidad. Su operación binaria toma dos elementos del conjunto y me retorna uno del conjunto. ¿Qué quiere decir la asociatividad usando elementos? Usando elementos, ¿qué quiere decir? Que siempre que usted opere, no importa cómo ponga los paréntesis. Es algo que creo que desde por el cuarto de primaria le insisten a uno. Y la unidad quiere decir que si usted opera con con el elemento unidad, usted realmente no hizo nada. Bien. Sin embargo, quiero escribir de nuevo esta definición usando diagramas. ¿Qué quiero decir con usar diagramas? Espero que esto funcione. Esto debe estar por acá. Bien. La idea es que la multiplicación, pues de nuevo es una operación que empieza de dos copias de M y me manda M. Cuando yo pienso en la asociatividad, lo que yo tengo es dos caminos distintos para ir desde tres elementos en M a uno solo. El primero, el de arriba, aquí es, deje el primer elemento quieto y opere en los otros dos. Así ya solamente tiene dos elementos de M. Y finalmente multiplique ese resultado. El camino de abajo opera en los primeros dos y deja el tercero quieto. Y finalmente opera entre los dos resultados. De nuevo, la asociatividad se convierte entonces a que la función que obtengo usando la composición de arriba debe ser igual a la función que obtengo usando la composición abajo. Quiero hablar ahora de la unidad, y es que la unidad tiene algo bien interesante. Muy sencillo, pero muy importante. Un elemento de un conjunto, yo puedo verlo como una función. Una constante es una función que tiene como dominio un conjunto que tenga un solo elemento. Es un E, un 1 que pertenece a M, es lo mismo que una función del conjunto con un solo elemento en M. Entonces yo puedo obtener aquí, paralelizando, poniendo las dos funciones, la identidad en esta componente y en esta segunda entrada, la constante, obtengo una función acá. Pero algo bien interesante y es que cuando multiplico por 1, simplemente obtengo una nueva copia de M
Es prácticamente igual, solamente aquí está el elemento de M, aquí está el elemento de M, coma un asterisco. Como con una sobra. Es aquí, lo puse aquí como la identidad, pero realmente lo que estamos haciendo es proyectando sobre la primera componente. De nuevo, la igualdad lo que me dice es, si usted compone estas dos funciones, no hace nada, no modifica el M. Es decir, si usted primero pone aquí la unidad y después multiplica, no modifica el M. Exactamente lo mismo pasa cuando usted pone la unidad en el orden contrario. Bien. Creo que voy a quedarles debiendo los diagramas de cuerdas, porque si no se me va a acabar el tiempo muy rápido. Pero solamente quiero decirles sobre los diagramas de cuerda que son muy parecidos. Es una herramienta gráfica casi de niños, muy parecido. Lo que hacíamos en lógica, uno puede escribir las proposiciones y decir cuánto, como qué método se está usando para qué modo está usando para escribir la demostración paso a paso, o puede hacer todos los valores y lo que sea, o puede simplemente hacer un diagramita de Venn y ver dónde encaja cada cosa. Y el diagramita de Venn usualmente le permite a usted ver la respuesta correcta de una manera natural. El diagrama de cuerdas es una versión muy estándar de estos diagramas, o una versión adaptada a, a trabajar en dos dimensiones con los diagramas de los diagramas de Venn. Ok, eso es un monoide. ¿Para qué sirve un monoide? Un monoide principalmente sirve para actuar. Creo que no se sorprendan de que una mónada me sirve para capturar la idea de acciones. Si efectivamente los monoides, que son la inspiración de las mónadas, su principal objetivo es actuar sobre conjuntos. Entonces, ¿qué es la acción de un monoide sobre un conjunto? Es plana y sencillamente una función que toma un elemento del monoide y un elemento del conjunto, me retorna un elemento del conjunto, y lo que hace es ser asociativa donde se puede. Y preservar la unidad. Bien. Algo que quiero que piensen y ya en un momento les digo, ¿qué pasa si yo le hago curry? Si yo parametrizo usando M esa función. Pero bueno, voy a seguir aquí con mis definiciones de cosas básicas de monoides. Es decir, yo tengo dos monoides, un homomorfismo de monoides. Lo que hace es una función, tiene que preservar la multiplicación en M como multiplicación en N. Por eso que h de x lleva a ser un elemento de N. Lo que voy a hacer es plantearlo como multiplicación de h de x y h de y. La multiplicación a este lado del igual la estoy haciendo en N, mientras que la multiplicación acá la estoy haciendo en N. Y que el 1 se lo mueva en el 1. Bien, es una definición muy estándar. La siguiente también espero que algún día la hayan visto, pero no le hacen tanta fuerza. Si yo tengo dos acciones, es decir, el monoide tiene una manera de transformar los elementos de A y otra manera de transformar los elementos de B. Una función de A a B le decimos equivariante.
si la transformación que hace cada X, no importa si la hizo primero en A y aplicó la función, o aplicó la función primero y después lo escribió en A. ¿Qué es lo que quiero? Una cosa que quiero que notar o que se entienda. Esto que se escribe como igualdades entre elementos, realmente lo debo pensar es como igualdades entre funciones. De nuevo, cada una de estas igualdades lo que corresponde es un diagramita como los que expliqué hace un momento. Es bien. Creo que bien, quería responder lo que les dije ahora de qué pasa si yo le hago curry. Lo que me quedan son que a cada elemento de M le estoy mandando una función de A en A. Las funciones de A en A, junto con la composición, forman un ejemplo de monoide. ¿Sí? De alguna manera es lo que uno siempre, depende del contexto, pero usualmente eso lo llama simetría. Pero matemáticamente la versión correcta para no confundirse es endomorfismo. Lo que estoy haciendo es un homomorfismo. Una acción es un homomorfismo de monoides que arranca en el monoide M y termina en el monoide de endomorfismos de A. Y esta definición y esta otra resultan encajar perfectamente. Bien, es la siguiente, que espero que sea un poco más práctica, pero también está en la base de lo que es un monoide. Un monoide es un instrumento para resumir. Voy a explicarlo aquí un poco paso por paso. Si yo considero las listas, una operación natural en las listas y es concatenar. Al final de la primera lista, usted empieza la segunda lista. La lista más corta, la única lista de longitud 0, pues es la lista vacía. Y si usted concatena con la lista vacía, pues realmente no hace nada. No importa si pone la lista vacía al principio o al final. Ese es otro, es un ejemplo bastante canónico de monoide. ¿En qué sentido es un ejemplo canónico? En el que si yo tengo los elementos de monoide son un tipo de datos. Entonces, yo puedo construir las listas de esos elementos. Y a cada lista la resumo en un solo elemento del monoide. Entonces, estoy construyendo un homomorfismo que lo que hace es evaluarlos. Realmente no me importa dónde ponga los paréntesis porque es asociativo. Y las listas las puedo convertir en datos. Y si yo concateno las listas, eso se corresponde a operar los datos que tengo como resúmenes. Bien, eso se usa absolutamente todo el tiempo al calcular la suma de una columna o cualquier otra base de estadística, por ejemplo el mínimo. ¿Sí? ¿Qué error puedo cometer? El error y lo que daña la estructura de monoide es normalizar antes. Yo no puedo normalizar mientras voy aplicando la operación, porque si normalizo tengo un problema como este. Si yo tengo la mitad de A más B más C y después le hago con la mitad, eso no es lo mismo
de haber hecho la mitad en B más C. Y claramente no es lo mismo que lo que pretendía de verdad, que es calcular un tercio de A más B más C. Y aquí más, pues pueden imaginárselo como la suma, pero puede ser de nuevo cualquier otra operación de monoide. Ejemplo, mínimo en orden lineal o ínfimo, o máximo, o multiplicación, etc. Es diciendo los monoides nos sirven para actuar y nos sirven para resumir. Con las listas, cuando yo tengo una lista de listas y la quiero convertir en una sola lista, lo que estoy haciendo es resumir usando el monoide de concatenación. Eso en algunos lenguajes se llama flatten. Ok. Va a seguir un poco con ejemplos de monoides. Lo primero es que casi todo lo que uno piensa sobre álgebra abstracta está hecho con monoides y acciones de monoides encajadas, como piezas de Lego. Ya les comenté un poco de lo que es el monoide de endomorfismos. Lo que es un anillo o un cuerpo es un monoide de suma que interactúa distribuyendo sobre un monoide de multiplicación, mejor dicho, un monoide de multiplicación que distribuye sobre un monoide de suma. Un módulo o un espacio vectorial, en últimas lo que tiene es un monoide de suma, que tiene además una acción del monoide multiplicativo de los escalares. Y eso se distribuye respecto a la suma de los escalares. Si unen esos tres elementos, tienen la definición de espacio vectorial, es exactamente la misma definición. Si usted va a hablar de módulos, bien, de hecho, casi cualquier otra estructura, tipo álgebras booleanas, etcétera, o cualquier otro tipo de álgebras sobre espacios raros, álgebras de Hopf, lo que quieran de esas cosas raras, en últimas están armadas a partir de monoides que interactúan con otros monoides. Y interactuar quiere decir precisamente establecer una acción del uno sobre el otro. Sin embargo, quiero dar un ejemplo que no es algebraico, sino es topológico y de hecho está en el origen de la topología algebraica, pero sirve muy bien. La idea es que yo tengo un X, un espacio topológico, y X pequeña, un punto dentro de ese espacio. Un lazo, pues, lo que va a hacer es coger el intervalo de 0 a qué tan largo sea el lazo y mandarlo por una función en X. Y pues la condición de ese lazo es que cuando lo evalúe en 0 o lo evalúe al final, al inicio o al final del intervalo, pues debe darme el mismo X. La concatenación de lazos, esto que la definición es muy sencilla, es simplemente si el tiempo está antes de L, aplique L. Si el tiempo está después de L, aplique S en el tiempo menos L. Eso de ahí, tal como está, que es simplemente haciendo el dibujito, recorre un lazo, cuando terminó el uno, empieza a recorrer el otro, es un monoide. Y yo sé que varios aquí alguna vez han leído o han visto cursos de topología algebraica, inmediatamente dirán, no, dirán, esto de acá lo vimos, pero pues había que dividir bajo homotopía, y era decir como que los lazos son iguales. Los lazos son iguales y los podía deformar o algo por el estilo. Después, espero que la próxima clase y la próxima vez tener un poquito de tiempo para explicarles
en estos términos que es homotopía. Sin embargo, en este caso, y la necesidad de introducir homotopía y eso es simplemente porque cometen el error de normalizar primero, de decir que todos los lazos deben ser de la misma longitud 0 y 1. Y eso es de nuevo lo que daña la asociatividad. Si uno no normaliza, uno tiene que la concatenación de lazos, sin hacer absolutamente raro, nada raro, define un monoide. La unidad, pues es el lazo de longitud 0, que es quedarse quieto en el punto X por tiempo 0. Bien. Elegí este como último ejemplo de lo que es un monoide, porque ahora voy a pasar a definir lo que es una categoría. Y tal vez la definición más fácil de categoría es que la categoría es un monoide en el que en lugar de tener una sola unidad, tengo muchas identidades. Es, de nuevo, lo que es arbitrario de este ejemplo de los lazos es el punto que elegí dentro de X. Yo pude haber elegido cualquier otro punto y calcular los lazos en ese punto. O inclusive, más interesante, yo pude haber calculado los caminos de un punto a otro. Si yo no me sesgo a elegir cuál es mi punto en el que voy a centrarlo todo, lo que tengo no es una unidad, no es un lazo que multiplicado por todos de 0, sino una identidad en cada punto. En cada punto yo tengo la opción de quedarme quieto y caminar de un punto al otro y quedarme quieto en el final es lo mismo que haber caminado de un punto al otro. Bien. Entonces, una categoría, la idea es que la unidad la abrí en tener varios objetos. Y cada objeto va a tener una identidad. Ahora, pues, mis morfismos se comportan ahora y que se imaginen es en los caminos. Tienes un punto de llegada, un punto de salida y un punto de llegada. El punto de salida por tradición se llama el dominio y el de llegada se llama el codominio. Bien, y ahora la multiplicación no se puede hacer siempre. Uno solo puede arrancar el segundo camino cuando el primer camino terminó en el punto de inicio del segundo. Esta composición solamente es posible cuando el codominio de la primera función es igual al dominio de la segunda, el codominio del primer morfismo. Es el ejemplo que queríamos ver. Es ok, ¿qué pasa con un lenguaje de programación? Vamos a considerar que un tipo de datos es uno de esos puntos donde quiero pararme. ¿Mm? No un dato, sino el tipo en general. Y un morfismo, pues va a ser una función que recibe argumentos del tipo de dominio y entrega argumentos del tipo codominio. Eso lo puedo hacer para cualquier lenguaje, pero pues si es funcional y puramente funcional, esa categoría me permite hacer un muy buen modelo de qué es lo que pasa en el lenguaje. En el caso de que las cosas no son funcionales y las funciones tienen efectos secundarios, todos los efectos secundarios pueden dañar como las conclusiones del modelo. Bien. Algo que es un corolario de que lo único que haya sea funciones y las funciones solamente dependan de sus argumentos es que no hay
No hay variables. Lo único que hay es constante. Y una constante es una función que tiene como argumento el tipo que tiene un solo elemento. De la misma manera que hablábamos ahorita de que elegir la unidad de un monoide era tener una función que arrancaba en el conjunto con un solo punto. Bien. Ok. Sin embargo, quiero que tengamos en mente varios ejemplos de categorías, porque de nuevo, un poco filosóficamente, una analogía solamente funciona si yo puedo compararla en dos ambientes distintos. ¿Sí? Si yo estoy hablando de lo mismo de inicio y de salida, no voy a hacer una analogía. No voy a entender qué es lo que pasa. Para aprender teoría de categorías siempre hay que tener, así tenga uno un ejemplo que es el que quiere entender, tiene que tener otros varios ejemplos que sean distintos en la mente para poder comparar y entender qué es lo que realmente se transmite naturalmente y qué es lo que es específico del ejemplo que estás trabajando. Entonces, primer ejemplo es, si yo tengo un solo objeto, una categoría con un solo objeto, es un monoide. No es más que eso. Un monoide es una categoría con un solo objeto es un monoide. Ahora, los elementos son los morfismos. La composición es la multiplicación que usted tenía del monoide. Estaba hablando hace un momento de este otro ejemplo, los puntos de un espacio y los caminos entre dos puntos. Bien, la composición es recorrer un camino después del otro. Bien, este ejemplo es bien interesante porque el curso de álgebra lineal se basa en entender que este ejemplo y el que vamos a ver en la diapositiva siguiente son equivalentes. Prácticamente el 70% del curso de álgebra lineal es eso y el resto es valores propios. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Los números naturales como objetos y un morfismo de n a m va a ser una matriz m por n. ¿Cómo compongo dos morfismos? Pues multiplico las matrices. ¿Cuál va a ser la identidad de cada número? De n a n, pues elijo la matriz identidad, la que tiene unos en la diagonal y 0 por fuera. Johan, ¿por qué son números? ¿Por qué no vectores los objetos? Son simplemente, lo único que usted necesita saber es qué tan largo es qué dimensión tiene el espacio. O qué tamaño quiere usted que tenga la matriz. No necesita más información. Ahora, un vector, pues de nuevo va a ser una matriz. Ahí el vector no actúa como objeto, sino como morfismo. Un vector es una matriz 1 por n. ¿Sí? Entonces sería un morfismo de 1 en el objeto que usted quiere. Bien, también. Pero cómo actúa un morfismo de estos sobre los números naturales? No, los números naturales son solamente el índice, el nombre de cada objeto. De nuevo, algo que quiero que quede claro. En el monoide lo que nos importa, los elementos, lo realmente importante del monoide, son morfismos. En una categoría los objetos son una cosa secundaria, es apenas una división que hice de la unidad.
Solamente, el objeto solamente me trae el invariante importante. Pero el objeto me dice el dominio y el dominio, ¿no? Sí, pero no más. Solamente me tiene que, solamente cumple con esa característica informativa. No tiene que tener nada por dentro. Ahora, lo que pasa es que el siguiente grupo de ejemplos, estamos acostumbrados a que los objetos sean conjuntos y los morfismos sean funciones. Pero de nuevo eso es una de las posibilidades. Y de nuevo lo importante, de nuevo en la categoría de conjuntos, no son los conjuntos. La categoría de conjuntos, lo que de veras nos está hablando es sobre las funciones. Bien. Bien, está, y ahora para abajo. Siguiente grupo de ejemplos que son muy usados en matemáticas es un conjunto que tiene una estructura y le pido únicamente las funciones que cumplan esa estructura. Creo que todos estaban intuyendo. Entendí bien, perdón, Johan, si entendí bien, entonces la categoría de matrices tiene como morfismos todas las posibles matrices, digamos. Sí, Y entonces, dada una matriz, pues uno ahí fácilmente identifica el dominio del codominio. Y bueno, sí. entonces eso, digamos, explicaría cómo las puedo componer y demás. Sí, Y pues la composición es la multiplicación de matrices, sí, tal pero cual. no puedes multiplicar cualquiera por cualquiera, ¿no? Tenés que, es que eso Tiene es que lo que no, coincidir el codominio con el dominio de la siguiente. exacto, listo. Entonces, si vos decís que Eh, los objetos son los números naturales, supondría yo que después puedes listar todas las matrices del mundo, las puedes listar con los números naturales. Lo que haces es listar las matrices de n a m, que serían las que tienen n filas, m columnas. Y esas solamente las puedes multiplicar con las que van de m a k. Ya, ya. El ¿Sí? listado se puede hacer que de tal forma que digamos, las matrices se puedan multiplicar y el índice pues lo permita. Exactamente. Yo solamente puedo componer cuando el índice en que termina uno es igual al índice en que termina el otro. Yo solamente puedo multiplicar matrices si el número de filas de la segunda es igual al número de columnas de la primera. Listo. ¿Sí? Los objetos son solamente este marcador de cuándo puedo multiplicar y cuándo no. Piénsalo en los caminos. Yo solamente puedo arrancar un camino después del otro si donde terminó el primer camino arranca el segundo. Sí. Bien. Eh, la idea y lo que quiero explicar ahora, espacios vectoriales y transformaciones lineales. De nuevo, ahora sí yo estoy pensando que el objeto es este conjunto, este espacio vectorial, y lo que quiero usar para ir de un espacio vectorial a otro es una transformación lineal. O, de nuevo, si no estoy haciendo álgebra lineal, sino geometría diferencial o geometría riemanniana, lo que me interesa que es una variedad, una superficie diferencial o riemanniana si tiene una métrica, y las funciones suaves o las funciones que son isométricas, categorías ligeramente distintas. Igual, espacios topológicos y funciones continuas, órdenes y funciones que preservan el orden. En general, un poquito menos general que eso es como modelos de una teoría y lo que llaman inmersiones elementales, etc. No importa mucho. Quiero centrarme con que las acciones de un monoide, pues estoy fijando un solo monoide y poniéndolo a actuar en todos los conjuntos en los que pueda. Y la manera en que me comunico de uno a otro es con una función equivariante. Eso de ahí es
otro ejemplo de una categoría y es un ejemplo bien importante para lo que vamos a trabajar ahora. Bien, la dualidad es un truco ¿Por qué en no teoría de categoría. considera que nos quedan como 3 minuticos para terminar, porfa, para no irnos a meter en un tema y No, dejar? creo que voy perfecto porque queda una diapositiva más sobre categorías que creo que alcanzo a terminar en estos 3 minuticos. Y a la próxima clase empezamos con funtores. El próximo. Listo. ¿Listo? Es, qué quiere decir la dualidad? Es un truco en categorías que permite dilucidar muchos problemas, plantear muchas analogías, como que son justamente la contraria de la otra. Es intercambio dominio y codominio de cada morfismo. Es de considerar que el camino que va de A a B lo considero como el camino de B a A y hago la composición en el orden contrario. Tengo una nueva categoría. Por poner un ejemplo más o menos avanzado, si no lo han visto, no importa. Hemos visto, por ejemplo, que un punto, en general, es coja el conjunto con un solo punto y mándelo en el conjunto que usted tenía. Eso funciona a nivel algebraico, a nivel diferencial, en lo que quiera. Si usted quiere, tiene, por ejemplo, geometría algebraica, usted lo que tiene son álgebras. ¿Sí? Los polinomios en tal variable dividido por tal ideal o lo que sea. Un punto sería lo contrario. Las álgebras funcionan lo contrario que la geometría. Un resultado bien importante es esa dualidad. Entonces, ¿qué es lo que usted entiende como punto? Una función que sale de su álgebra, un homomorfismo que sale de su álgebra y llega a la álgebra más sencilla posible. Usualmente es la álgebra que tiene 0 y 1. O si solamente está trabajando sobre un cuerpo, entonces es el cuerpo en el que usted está trabajando, lo que sea. Esos de ahí serían los puntos del álgebra. Lo estoy cambiando. Ir desde el 1 hasta el conjunto por ir desde el álgebra a la álgebra más sencilla posible. Eso de ahí es exactamente, si uno mira la preimagen del CERN en eso, es exactamente la definición de ideal. Pues, en ese sentido es que ideales y puntos son la misma cosa categóricamente, cumplen el mismo rol, y por eso todas las teorías modernas de geometría algebraica y etcétera se basan en dotar de topología el conjunto de los ideales que bla, 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 bla. Bien. Siguiente cosa que quería hablar, salvo esto de dualidad, tiene que ver con la idea de límites. Del objeto final, la característica de ese objeto final es que hay solamente una manera de llegar a él. Es eso de nuevo, se puede escribir como para cada objeto solamente hay un morfismo que llega al objeto final. Y poner restricciones sobre el objeto final siempre le va a uno la definición de un límite. Un límite que es muy usado es el producto cartesiano. Que si yo tengo dos objetos en la categoría, si quiero que la función que llegue a un objeto nuevo quede completamente determinada por las componentes en los dos objetos, ese objeto va a ser el producto cartesiano. ¿Ves? En vez de tener la descripción interna de que es el conjunto de los pares, yo tengo una descripción externa de que es cualquier función que llegue al producto cartesiano tiene que descomponerse en dos funciones que llegue cada una de las componentes.
Y esa correspondencia tiene que ser biunívoca, completamente biyectiva. Entonces, esto de ahí, de nuevo, permite la definición de producto cartesiano donde no lo había. Por ejemplo, para definir cuál es la topología producto, lo que se usa realmente es usar la definición de producto cartesiano y decir que las proyecciones tienen que ser continuas, etcétera, etcétera. Bien, es como contaba Álvaro, voy a parar acá, que aquí se acaba esta sección sobre la definición de categoría. Muy rápidamente, ¿qué nos queda? Tenemos que hablar un poco de lo que es un funtor para específicamente hablar de lo que nos importa, una transformación natural. Después vamos a ver precisamente qué es lo que nos define una mónada y volver a nuestra categoría de inicio, la categoría de tipos en un lenguaje puramente funcional, ver la mónada de acciones y ver otros ejemplos de mónadas dentro de esta misma categoría.